Haire, Egoimijo didáscalos Iván Efraín Adame. Hola, soy el profesor Iván Efraín Adame y el día de hoy vamos a hablar de cómo aparecen las palabras griegas en el diccionario. En el diccionario las palabras griegas van a encontrarse en forma alfabética, por eso es importante tener presente el alfabeto en todo momento. Vamos a encontrar en el diccionario las formas base o las formas raíces de las palabras de nuestro texto. Las palabras llamadas inflexibles o inmodificables aparecen en el diccionario tal como aparecen en nuestro texto griego. Esto aplica, por tanto, para las preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones. Estas palabras que son inflexibles o inmodificables, tal como aparecen en nuestro texto, las vamos a encontrar también en el diccionario. Sin embargo, las palabras flexibles o modificables no las vamos a encontrar igual siempre. Estas son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres y los verbos. Estas palabras sufren los accidentes gramaticales cuando se usan en un texto y se tienen que encontrar las formas bases o formas raíces. Estas son las que vamos a encontrar en el diccionario. Es del mismo modo en español. No encontraremos las siguientes palabras en un diccionario: estudiando, mujeres, blancos, las. Estas palabras no las encontraremos en esta forma en un diccionario, sino que tenemos que encontrar solamente sus formas bases o formas raíces. Respectivamente son de estudiando, estudiar, de mujeres, mujer, de blancos, blanco, de las, el. Estas son las formas que nosotros encontraremos en el diccionario en español. Del mismo modo, en griego también las palabras se encuentran modificadas en un texto y tenemos que buscarlas en su forma base o su forma raíz. Vamos a comenzar a ver cómo las encontraremos en el diccionario y qué información nos están dando. Vamos a comenzar con los verbos griegos. Por ejemplo, estos verbos: lego, que significa decir; oieo, que significa hacer; ergomai, que significa ir o venir; didomi, que significa dar. Estos son las formas bases o las formas raíces, tal como las vamos a encontrar en el diccionario. Estos verbos nos están dando esta información. Están en el tiempo presente, en primera persona y en singular. La mayoría de los verbos los encontraremos en el diccionario griego en esta forma base o forma raíz, en el tiempo presente, primera persona del singular, excepto cuando los verbos no tienen una forma de presente, como por ejemplo el verbo oida. El verbo oida no está en tiempo presente y es la forma base o forma raíz de este verbo. Este verbo está en tiempo perfecto, también en primera persona y en singular. Entonces la mayoría de los verbos griegos los vamos a encontrar en su tiempo presente, primera persona del singular, con algunas excepciones como el caso de oida. En cuanto a los sustantivos griegos, vamos a ver este ejemplo. La palabra theos, que significa Dios, vamos a encontrarla en el diccionario de esta forma. Theos es la forma base o forma raíz, y todo lo que tenemos aquí es lo que se le llama el enunciado de esta palabra. Esta palabra nos está dando información en el diccionario. La primera forma que tenemos ahí, la forma base theos, es la forma de número singular y caso nominativo. La otra palabra que tenemos en realidad es una terminación, debe decir theu, y nos está diciendo que esta es la terminación de la forma de singular en caso genitivo. Y la tercera palabra es el artículo ho, que nos indica el género de la palabra. Indica que esta palabra es de género masculino. Al enunciarse las palabras, en este caso los sustantivos, indicándose el caso genitivo, nos está señalando de qué manera la palabra se va a declinar, a qué declinación pertenece. Otro ejemplo, la palabra gemera. Esta es la forma base o forma raíz. Esta es también la forma de singular del caso nominativo. La siguiente es la terminación gemeras.
es la terminación de singular del caso genitivo. Y al final tenemos la palabra ge, que es el artículo. Este artículo es el artículo femenino, lo cual nos indica que la palabra día es una palabra femenina. Vamos a ver ahora los adjetivos griegos y algunos pronombres. Vamos a encontrar, por ejemplo, este adjetivo con este enunciado en el diccionario: hagios, hagia, hagion, que significa santo. Vemos nosotros que tiene tres terminaciones. Este adjetivo nos va a indicar que la primera forma es la forma masculina del adjetivo, la segunda es la terminación de la forma femenina y la tercera es la terminación de la forma neutra. En ocasiones, además de las terminaciones, viene la palabra completa, en el caso que hay cambios en la palabra. Por ejemplo, en este adjetivo, polus, polé, polú. Ese adjetivo tiene tres formas. La primera forma también es la forma masculina, la segunda forma es la femenina y la tercera forma es la neutra. Usualmente en los diccionarios vamos a encontrar todo este enunciado cuando buscamos el adjetivo polus. Adjetivos como hagios, que es santo, y polus, que significa mucho, se les llaman adjetivos de tres terminaciones. Y de la misma manera, como estos adjetivos, algunos pronombres también se enuncian así en el diccionario. Por ejemplo, el pronombre intensivo, que funciona como pronombre de tercera persona en griego, es autos. Terminación siguiente, auté, y la última terminación, auto. Este pronombre significa él, ella, ello, o también significa mismo. Y la primera forma que tenemos es la forma masculina, la segunda es la forma femenina y la tercera es la forma neutra. En ocasiones también hay pronombres que se van a poner las tres formas diferentes en el diccionario, como este, que es el pronombre demostrativo: jutos, jaute, tuto, que significa este, esta, esto. La primera forma es la forma masculina, la segunda es la femenina y la tercera es la neutra. También el artículo: jo, je, to, el, la, lo. Este artículo también, que ya hemos conocido, tiene la primera forma, que es la masculina, la segunda, je, es la femenina y la tercera, to, es la neutra. También vamos a encontrar en el diccionario otros adjetivos como este, que dice aionios. Esto significa eterno y viene al final otra terminación que debe leerse aionion. Cuando tenemos nosotros adjetivos así, la primera forma es la que corresponde a la forma masculina y femenina y la segunda forma es la que corresponde a la terminación neutra. Estos se llaman adjetivos de dos terminaciones. La primera entonces será tanto para palabras masculinas como femeninas y la otra terminación será para palabras neutras. Algunos pronombres también tienen dos terminaciones o dos formas. Por ejemplo, el frecuente pronombre tis, ti, que es el pronombre interrogativo, que, quién, cuál. La primera forma es la masculina y femenina y la segunda es la neutra. Y otro pronombre muy similar, tis, ti, sin el acento, es el pronombre indefinido, que es alguno, alguna. La primera forma también es para masculinos y femeninos y la segunda es la forma neutra. Además de las palabras que hemos mencionado, vamos a encontrar en el diccionario algunas palabras que tienen varias formas. Por ejemplo esta, uk, uj, que es el adverbio de negación, que significa sencillamente no. Aquí la palabra no tiene accidentes gramaticales, es una palabra indeclinable, una palabra inflexible, pero tiene varias formas, especialmente la última forma, uj, se utiliza muchas veces cuando la palabra que sigue comienza con vocal, pero es la misma palabra en sí. También vamos a encontrar en el diccionario, cuando busquemos esta preposición ek, que tiene otra forma, que es ex. Esa tampoco tiene accidentes gramaticales, solamente se convierte la capa en xi en ocasiones cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Estas son todas las palabras
que vamos a ver ahora, que aparecen en el diccionario para que tengamos presente la información que nos está dando. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.